Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Me siento feliz de estar aquí con ustedes nuevamente para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Para los hermanos que van a ver el video, estamos en la iglesia del Milagro 77. Amén. Así que hermanos, me siento feliz porque ya no le podemos llamar grupo, sino que ahora es que la iglesia adventista del séptimo día del Milagro. Así que hermanos, vamos a estar viniendo muy a menudo acá. Amén. Así que espero que no se vayan a aburrir. ¿Sí? Porque vamos a estar estudiando temas profundos de la Biblia. Así que en esta ocasión, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Amén. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia adventista del séptimo día del Milagro. Que podamos estar atentos a tu palabra, podamos estar en reverencia Amén. para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites escucharla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Hermanos, las redes sociales se han hecho una buena herramienta para predicar el Evangelio. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Si usted tiene un teléfono, use las redes sociales para predicar el Evangelio. Use su Facebook para predicar el Evangelio. Use su TikTok para predicar el Evangelio. Hermanos, las redes sociales están haciendo una buena herramienta para llegar a todo el mundo. Pero, a pesar de eso, saben, hermanos, que el diablo también está usando las redes sociales para propagar el error. Noten, hermanos, ¿qué significa para nosotros eso? Que nosotros debemos saber usar las redes sociales correctamente. Tenemos que saber elegir los canales que estamos escuchando. Tenemos que saber elegir a quienes les mandamos la solicitud, porque Satanás también está usando las redes sociales para destrucción. Padres, tengan controlados a sus hijos que ven en las redes sociales, porque en las redes sociales también hay cosas malas. Muchas veces los padres dicen, mi hijo no sale de la casa, pero le prestan el celular para que se destruya la mente y ni se dan cuenta de lo que está viendo. Así que hay que tener cuidado y ser observadores en este punto. Hermanos, saben de que en las redes sociales, especialmente en YouTube, hay muchos canales donde los usan para propagar el error. Y muchos hermanos, como no tienen discernimiento, siguen a cualquier canal en YouTube. Simplemente porque alguien citó un versículo bíblico o una cita del Espíritu de Profecía, ya empiezan a estar escuchando esos temas que en una forma sutil propagan errores mortíferos. Sabe, hermanos, que en las redes sociales, especialmente en YouTube, hay muchos canales que se dedican a atacar la iglesia adventista y atacar su doctrina. Es terrible, hermanos, ver cómo personas que supuestamente dicen ser adventistas dicen medias verdades para propagar el error. Hay un canal en YouTube, hermanos, donde propaga mucho el error. Y es interesante, hermanos, que el error, para que parezca atractivo, sabe cuál es la táctica del error. ¿Por qué el diablo tiene éxito en propagar el error? ¿Quieren que les diga cuál es la táctica del diablo? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir. Por ejemplo, ustedes me conocen a mí. Y si yo les digo a ustedes
hermano, tómese esta botella de Lagnate. ¿Se la va a tomar? O esta botella de Gramoxone, tómesela. ¿Por qué? Se van a morir. Saben que es veneno lo que le estoy dando. Inmediatamente ustedes van a decir, este hermano Rafael Díaz me quiere matar. Este hermano Rafael Díaz no es mi hermano, es un enemigo. Entonces, pero yo hago otra táctica más refinada. Voy al mercado a comprar una horchata. ¿Saben qué es la horchata? Sí. Más cuando se hace con semilla de marañón, con ajonjolín y con morro. Y unos pedacitos de hielo. Riquísimo. Pero si yo voy al mercado y compro una bolsa de horchata, un refresco, y antes de darle a usted ese refresco, yo le echo 3 gotas de veneno de Lagnate. Pregunto, ¿se lo va a tomar usted? Si yo se lo doy. Sí se lo va a tomar porque usted no vio que le eché esas 2 gotas de Lagnate. Ahora, ¿cuál es más peligroso? ¿La botella de Lagnate, la botella de veneno pura o el refresco? El refresco es más peligroso y más engañoso. Así es el diablo, hermanos, para meter su error. Mucha verdad con un poco de ¿qué? Mentira. De mentira. Y dice el apóstol Pablo que un poco de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Toda la masa. Así que, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a qué tipo de contenido estamos viendo en las redes sociales. Porque muchos, aunque se hagan pasar por supuestos adventistas, su mensaje es erróneo, su mensaje es confuso. Están usando medias verdades para propagar el error. Hay un canal en YouTube donde se dedica a hablar mal de la iglesia adventista y propagar el error. Hace unos días salió un escándalo en las redes sociales, o mejor dicho, el mes pasado, salió una noticia que conmovió al mundo adventista. Y era que la Escuela de Religión de la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos organizó un evento donde se iban a reunir católicos con adventistas. El evento que se iba a llevar a cabo en la Universidad de Loma Linda tenía como título Adventismo y Catolicismo en un mundo cambiante. La Universidad de Loma Linda tiene que ver con la iglesia adventista. Y los que dirigen esta universidad habían planeado esta reunión con católicos. Parecía una reunión ecuménica. Y esta noticia se propagó por todas las redes sociales. No tardaron en salir los enemigos de la iglesia adventista. ¿Saben qué empezaron a decir? ¿Qué se les imagina que empezaron a decir? La iglesia adventista se unió ¿con quién? Con el catolicismo. Noten el diablo cómo es astuto. Usa una media verdad, la tergiversa para meter el error. Pregunto, ¿es verdad que la iglesia adventista se ha unido con Roma? No. Pregunto, ¿ustedes, hermanos de acá de la iglesia adventista del Milagro, ya se unieron con Roma? No. No nos hemos unido. La Universidad de Loma Linda no nos representa a nosotros. Esos líderes no nos representan a nosotros. Y lo interesante es de que esta reunión fue cancelada. De tanta protesta que se hizo, se canceló. Salió la noticia que se había cancelado. Esta reunión estaba, para estos días estaba planeada. Y dice la noticia que el miércoles 2 de octubre la reunión fue cancelada y no se dio ninguna explicación por qué fue cancelada. Ahora, hermanos, ¿por qué
hemos traído este punto a colación. Quiero decirles, hermanos, que en la iglesia pueden pasar cosas extrañas. No lo descartamos. En la iglesia siempre ha habido trigo y cizaña. Amén. Pero no podemos decir de que la iglesia adventista se ha unido con Roma. Para que la iglesia adventista se una con Roma, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que cambiar nuestras doctrinas y creer que el alma es inmortal y que hoy debe de guardarse ¿qué? Cuando la iglesia adventista oficialmente haga eso, entonces podemos decir, la iglesia se unió ¿con quién? Con Roma. Pregunto, ¿podemos decir eso hoy? ¿Se dan cuenta el peligro de escuchar falsos predicadores en las redes sociales que meten confusión? El hecho de que en Europa pasó algo, de que unieron a Adán y a Esteban, eso no significa que la iglesia hizo eso. ¿Me estoy dando a explicar? Pero los enemigos de la iglesia, ¿qué es lo que dicen? La iglesia se unió con Roma. ¿Por qué no dicen ellos se unieron con Roma? No digan la iglesia, fueron ellos. Ahora, ¿qué significa esto? Hermanos, quiero que tomen sus Biblias y se lo voy a demostrar. Que en la iglesia adventista y durante toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un remanente. Amén. No podemos andar generalizando, ni andar usando frases apóstatas. Que un líder se una, no significa que la iglesia lo hizo. Que un líder apostató, no significa que la iglesia lo hizo. En el siguiente estudio les voy a demostrar que el pueblo remanente jamás se va a unir con Roma. ¿Escucharon, hermano? Amén. ¿Quiénes son los que se unen con Roma? Los apóstatas. Pero no el pueblo de Dios. No hay ninguna cita del Espíritu de Profecía. Yo desafío a alguien que muestre una cita bíblica o del Espíritu de Profecía, que me demuestre de que Dios haya profetizado que la iglesia adventista va a apostatar. Si va a apostatar, entonces nadie se va a salvar, todos se van a perder. Tendrían que haber 8 iglesias en Apocalipsis, no 7. ¿Están conmigo? Vamos a ver en este estudio que quienes apostatan son los impíos, no es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La lectura bíblica decía así, Apocalipsis 12, 17. Hermanos, quiero que anoten esta información porque esta información vale más oro que el que tiene el Vaticano. Apocalipsis 12, 17. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios siempre ha tenido en esta tierra a un remanente, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra remanente? Quiero que anoten esta información. La palabra remanente es del griego loipos, que significa lo que queda ileso después de una apostasía o un cataclismo. En otras palabras, un remanente es aquel pueblo de Dios que se mantiene fiel en medio de una rebelión o de un cataclismo. Lo que queda vivo y lo que queda fiel, eso es un remanente. Los sastres usan este término. Cuando usted le hacen un pantalón y sobra tela, el sastre dice,
le sobró un remanente. ¿A qué se refiere? ¿Qué sobró qué? Tela. Porque el término griego remanente es lo que queda o el sobrante. Recuerden eso. Y aquí dice que Satanás anda airado contra el pueblo de Dios y el resto. Esta palabra resto es del griego loipos, remanente. El loipos, el restante. Y se les identifica como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pregunto, ¿este remanente que guarda los mandamientos se va a unir con Roma? No. Ahora, vamos a ver una serie de citas bíblicas donde vamos a ver ejemplos de remanente. Pregunto, ¿en la iglesia adventista hay un remanente? Amén. Pero muchos van a apostatar. Amén. Sí, va a haber un zarandeo. Veamos el primer ejemplo de remanente. En los días del diluvio, ¿quién fue el remanente? Noé. ¿Cómo estaba la tierra? Noten cómo dice Génesis capítulo 6, versículo 5, y después nos saltamos al versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 5, y después salta al versículo 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra. Ahora el versículo 11. ¿Cómo estaba la tierra? Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Noten que describe que la apostasía era mundial. Pregunto, ¿estaban todos corrompidos? No. ¿Había un remanente? ¿Quién era? Noé. Noten cómo dice Génesis 6:8. Génesis 6:8 dice así: pero Noé halló gracia ante los ojos de ¿qué? O sea que no todos estaban en rebelión. Había un remanente. Noé dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién era el remanente en esta historia? Noé. Noten que se salvaron 8 del diluvio, pero el único remanente que era fiel, verdaderamente fiel, era Noé. Interesante. Noten cómo el escritor de Hebreos habla de Noé. Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice así: por la fe Noé, pero se salvaron 8. Pero ¿por qué solamente la Biblia enfatiza más de Noé? Porque Noé era ¿qué? Fiel y justo. Noten, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo, que ya vimos que estaba como corrompido. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Interesante, muy interesante. En los días de Noé, en los días del diluvio, el remanente, el pueblo fiel, era Noé. Ahora, en ese contexto, Cristo usó esta historia y la conectó con profecía y con eventos escatológicos. Cristo dijo: uno será tomado y otro será dejado. Mateo 24, versículo 37 al 41. Me dicen, hermanos, si voy muy ligero citando los textos bíblicos o voy más despacio. ¿Voy bien hasta acá? ¿Estamos bien? Mateo 24, versículo 37 al 41. Hablando de la historia del diluvio, y Cristo lo conecta con su venida.
Mas como en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, hermanos, antes de que Jesús venga a esta tierra, ¿habrá un remanente también? ¿Cómo se le llama en Apocalipsis? Los santos que guardan los mandamientos. Interesante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. ¿A quiénes se llevó? A todo. Noten. ¿Quiénes fueron llevados? Los impíos. Los impíos. ¿Quién se los llevó? Las aguas del diluvio. ¿Quién fue el que quedó? Saben de que las iglesias protestantes este verso lo usan para hablar del rapto secreto, una doctrina netamente jesuita. Otra vez que venga vamos a hablar del origen del rapto secreto y la cita que tuercen para justificar esa doctrina netamente jesuita. Las iglesias evangélicas dicen que los que son tomados son los del rapto secreto y los que son dejados dice que son los judíos. La iglesia va a estar raptada para el cielo y los judíos van a ser asediados por el anticristo 7 años, dicen ellos. Pero según la Biblia y según el contexto, los que son tomados son los impíos para destrucción y los que son dejados es el remanente, que es Noé. Noten, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Pero tomado ¿para qué? ¿Quién es el tomado y quién es el dejado? El tomado es el impío para destrucción y el dejado es el justo para salvación, porque el término remanente siempre se aplica en el contexto cuando alguien queda ileso y fiel en medio de una rebelión y un cataclismo. ¿Estamos de acuerdo? En los días del diluvio, ¿quiénes fueron llevados? Los impíos por el diluvio, por las aguas del diluvio. Aquí dice el texto. Y el diluvio se lo llevó a todo. ¿Quién fue dejado? Dejado para salvación. Fue Noé y su familia. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, hermanos, de que en el libro de Hebreos se menciona también la poderosa fe de que tenía Noé. Hermanos, saben de que si nosotros leemos la historia bíblica, nunca había llovido hasta el momento. Entonces Noé accionó por fe. ¿Cómo nosotros debemos de vivir? El remanente, ¿qué es lo que va a tener? La fe ¿de qué? De Jesús. Noten qué interesante. Hablemos hoy de otro remanente, de los 3 hebreos en el Valle de Dura. ¿Qué pasó en el Valle de Dura? ¿Se acuerdan lo que hizo Nabucodonosor? Levantó una gran estatua. ¿Para qué? Para que le adoraran todos los que estaban allí y las provincias. Yo les hago una pregunta, hermanos, y contesten. ¿Cuántos creen de que en Babilonia solamente habían 3 hebreos y Daniel? ¿O habían más judíos? Según de Crónicas 36 dice que Nabucodonosor llevó a muchos judíos a Babilonia cautivos por 70 años. O sea que en Babilonia habían muchos judíos que sobrevivieron a la destrucción de Babilonia en el año 586 a.C. Fue Nabucodonosor que sitió a Jerusalén en el año 586 a.C. Pero ahora noten que en el Valle de Dura hubo una apostasía. La mayoría apostataron. Daniel capítulo 3, versículos 10 al 11. Daniel capítulo 3, versículos 10 al 11 dice: Tú, oh rey,
has dado una ley que todo hombre, pregunto, ¿qué es lo que buscaba el rey? Una adoración global, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Pregunto, ¿muchos judíos allí en el Valle de Dura apostataron? ¿Tuvieron miedo? ¿Cedieron? ¿Les temblaron las patitas al oír el decreto? ¿Saben que las patitas tiemblan cuando hay miedo? Yo me imagino que se orinaron del miedo. Sí, los reyes de Babilonia no andaban bromeando. Iba a haber un decreto. Noten, seré echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La pregunta es, ¿en el Valle de Dura hubo un remanente que quedó ileso, que fue fiel a Dios? ¿O todos se unieron con el rey de Babilonia? Hubo un remanente. ¿Quiénes eran? Los 3 hebreos. Esto lo dice Daniel 3:12, el versículo 12. Daniel 3:12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea que Dios tenía un remanente en Babilonia. Y este remanente por ninguna causa se iba a doblegar a un decreto que estaba en contra de la ley de Dios. Dios siempre ha tenido un remanente. Y pudiésemos sacar miles de ejemplos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha tenido un remanente. Amén. En la historia de Caín y Abel, ¿quién era el remanente? Abel. En la historia de Jacob y Esaú, ¿quién era el remanente? Jacob. En la historia de José y sus hermanos, ¿quién era el remanente? Noten que va un remanente. En la historia de Saúl y David, ¿quién era el remanente? En la historia de cuando los judíos mataron a Cristo, ¿creen ustedes de que todos los judíos estaban de acuerdo en dar muerte a Cristo o había un remanente? ¿Quiénes sepultaron a Jesús? 2 hombres que temían a Dios, José de Arimatea y Nicodemo, que se convirtió después. Noten que Dios siempre ha tenido un remanente. Amén. No podemos andar diciendo esa frase apóstata, la iglesia se unió con Roma. ¿Quién ha dicho eso? ¿A dónde dice eso? Un líder no me representa. Un anciano de la iglesia no me representa a mí. Ellos pueden caer y pueden ir hasta besarle los pies al Papa. Ellos no me representan. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Disculpen que hable claro, sí, pero es mejor que nos hablen claro. ¿O quieren que les hable de amor? Una vez un hermano me dijo: hermano, hable de amor. Y como mi mente trabaja mucho, ¿saben qué es lo que se me vino a la mente cuando el hermano me dijo que hablara de amor? Dije yo, este hermano quiere que les cuente un poema de amor. Pregunto, ¿les estoy hablando de amor acá? Sí, porque le estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Veamos otro ejemplo. En los tiempos de Elías, ¿hubo un remanente? ¿Cómo estaba Israel en los tiempos de Elías? Adorando ídolos. Adorando a Baal. ¿Qué es lo que había hecho Acab? El líder de Israel, el rey de Israel. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Se había unido con quién? Con Jezabel. ¿Para qué? Para adorar a Baal. Pregunto, ¿todos estaban así? No. ¿Había un remanente? Amén.
¿Quién es el remanente en esta historia? Elías, pero había un remanente escondido en las cuevas. Noten que Dios siempre tiene un remanente. ¿Han leído ustedes esa historia? Que aunque Dios tenía un remanente en las cuevas, el remanente que estaba en actividad era Elías. Noten cómo dice la Biblia de Elías. 1 Reyes 18, 21 al 22. 1 Reyes 18, 21 al 22. Hermanos, anoten esta información, hermanos. Anoten para que después vaya a su casa a leer otra vez los textos bíblicos para ver si lo que decimos es verdad o no. 1 Reyes 18, 21 al 22. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, ¿a quién dice? A todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cómo estaba el pueblo? En rebelión. No se decidían si adorar a Baal o a Jehová de los ejércitos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Pregunta, hermanos, ¿el mensaje de Elías fue ambiguo o directo? ¿Saben qué significa ambiguo? Que se puede entender de una forma o de otra, que confunde la mente humana. Predicadores que predican mensajes ambiguos, que confunden la mente humana. Elías no fue ambiguo con su mensaje, fue directo, no fue neutral. ¿Qué es lo que dijo? Noten: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y noten cómo dice el siguiente texto: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. ¿Cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué significa remanente? Lo que queda. Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, que hay 450 hombres. Terrible, hermanos. Elías reconoció que él era el remanente. Yo he quedado fiel. Y sabe, hermanos, que por eso Elías sufrió una persecución. Dice que la reina Acab, que era una ramera, planeó buscar por todos los lugares a Elías para tratar de ¿qué? Matarlo. Y Elías cedió. No cedió. Y conocen ustedes la historia, qué es lo que hizo Elías al final con los falsos profetas de Baal. Y qué es lo que pasó con Jezabel. Qué es lo que hizo Jehú con Jezabel. Porque Dios siempre ha tenido un remanente. Y aquí Elías dice: solo yo he quedado. Porque Elías no sabía que Dios tenía 450 o 400 profetas allá escondidos en las cuevas. Profetas de Dios estaban escondidos. Elías no sabía. Pero Elías sabía perfectamente bien de que Dios lo había llamado para denunciar la apostasía de Acab junto con Jezabel y los falsos profetas de Baal. Ahora, veamos otro ejemplo de remanente. En los días de Ezequiel, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Cómo estaba Jerusalén en los días de Ezequiel? Explico. El profeta Ezequiel fue uno de los profetas que habló acerca de la apostasía de Israel antes de ser llevado cautivo Israel a Babilonia por 70 años. Pero según los historiadores, el libro de Ezequiel fue escrito estando Ezequiel en Babilonia, o sea que Ezequiel fue uno de esos cautivos que fue a Babilonia. Pero la información que da Ezequiel en su libro habla del por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia, por qué Jerusalén fue llevada cautivo a Babilonia. Y Ezequiel en su libro expresa lo que hizo Jerusalén antes de ser llevado cautivo y que por eso fue llevada cautivo a Jerusalén. Saben que en Ezequiel capítulo 8 hay una lista de abominaciones, una lista terrible de abominaciones.
¿Y saben qué esta lista con qué termina? El pueblo de Israel estaba adorando al dios Sol y a Tamuz, el pueblo profeso de Dios. Noten cómo dice Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 13 al 16 dice, me dijo, noten la lista con qué termina. Me dijo, después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. ¿Quién es esto? Jerusalén. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, está hablando del santuario, que está al norte. Y aquí que mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿qué? A Tamuz. Hermanos, ¿saben de que cuando la gente celebra la Navidad, a quién le están celebrando la Navidad? A Tamuz. ¿Cuántos de los que están aquí celebran Navidad? ¡Ay, qué lindo! Vaya viene la Navidad, va. ¿Cuántos que ya compraron el árbol? ¿Ah? ¿Ya lo compraron? ¿Y a Santa Claus ya lo compraron? ¿Ah? Bien lindo, ¿ah? Dice que las mujeres estaban endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol. Terrible, hermanos. Noten la lista con que termina. Jerusalén estaba endechando a Tamuz y adorando al sol. Pregunto, ¿será que todos en Jerusalén estaban adorando a Tamuz y al sol? ¿O creen ustedes que había un remanente? ¿Dónde le encontramos ese remanente? En Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Pregunto, ¿había un remanente en Jerusalén? Este remanente, ¿qué hacía? Gemía y clamaba, no atacaba. Y quiero, hermanos, que entiendan este punto. Los grupos disidentes, su tarea es atacar a la iglesia adventista. Estos no estaban atacando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Gimiendo y clamando. ¿Saben qué es gemir y clamar? El Espíritu de Profecía, en Joyas de los Testimonios, dice que aquellos que no gimen ni lloran por los pecados ajenos no recibirán el sello de Dios. O sea, gemir y clamar no tiene nada que ver con atacar. Tiene que ver con que usted llore por lo que se hace en el pueblo de Dios. Llorar, sentir pesar. ¿Qué es lo que hizo Jesús con Jerusalén? Lloró. ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando fue a resucitar a Lázaro? Lloró. Siempre que pregunto yo, ¿por qué Cristo lloró? ¿Por quién lloró Cristo? Muchos dicen, Cristo lloró por Lázaro. No lloró por Lázaro, si él sabía que él iba a resucitar. Inclusive por eso se tardó 4 días, porque era todo planeado. Era el mayor milagro que Cristo iba a hacer, resucitar a un cadáver putrefacto de 4 días. Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué iba a llorar por alguien que él sabía que iba a resucitar en ese momento? Es confuso. Nosotros los adventistas tenemos más luz sobre este punto. El Espíritu de Profecía dice que Jesús no lloró por Lázaro. ¿Saben por quiénes lloró? Por los fariseos que estaban ahí presentes en ese momento, que habían llegado a llorar supuestamente por Lázaro. Jesús sabía
de que esos judíos y esos fariseos que estaban allí presentes, aunque miraran ese grande milagro de resucitar a un cadáver podrido, aún así no iban a creer en él. Más tarde iban a andar buscándolo. ¿Para qué? Para matarlo, a él y a Lázaro. Terrible, hermano. Cristo no lloró por Lázaro, lloró por los fariseos y por la dureza de su corazón. Amén. Pregúntele usted a cualquier evangélico por qué Jesús lloró. Por Lázaro, dicen. No fue por Lázaro, fue por los fariseos hipócritas. Terrible, hermanos. Aquí dice el texto que había un remanente que gemía y clamaba por las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. ¿Será, hermanos, que en el tiempo del fin también habrá un remanente? Noten lo que dijo el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Noten qué interesante lo que dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Hermanos, ¿tienen conmigo la cita? ¿La tienen conmigo? Yo siempre les digo a los hermanos, si no andan donde anotar, anoten la información en su camisa y después la lavan. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos. Pablo creía que él iba a estar vivo, porque Pablo esperaba la venida de Cristo en su día. Por eso se incluye que nosotros los que vivimos, que habremos quedado. ¿Cómo? Quedado. Pregunto, ¿quiénes son los que van a quedar hasta la venida de Cristo? Que no van a morir. Remanente. El remanente, que Apocalipsis le llama ¿cómo? Los que guardan los mandamientos. Los 144,000. Noten. O sea que en otras palabras el apóstol Pablo infiere que está hablando aquí de los 144,000, porque los que van a quedar vivos e ilesos en este mundo de rebelión y apostasía, y que no van a ser tocados por las plagas, ¿cómo se le llama en Apocalipsis? El remanente, que son ¿quiénes? Los 144,000. Y nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos ¿qué? ¿Quedado de qué? ¿En qué sentido van a quedar? Van a quedar vivos, van a quedar ilesos, porque no los va a tocar ninguna plaga. Amén. ¿Quiénes son esos? Que son con ¿quiénes? Los 144,000. Pregunto, ¿sobre este mundo va a venir un cataclismo? Sí. Dice, en la séptima plaga va a haber un gran terremoto. Van a caer 7 plagas postreras. ¿Sobre quiénes van a caer las plagas? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen. ¿Qué va a pasar con los 144,000? No los va a tocar ninguna plaga. Se va a cumplir otra vez el Salmo 91. Inclusive el Salmo 91, ¿saben quién lo escribió? ¿Quieren saber quién escribió el Salmo 91? No. ¿Quieren esa información? Anótenla en el cuello de la camisa. Hermanos, quien escribió el Salmo 91 fue Moisés. Porque lo que dice el Salmo 91 es la misma experiencia que pasó Israel en Egipto, que no fue tocado por ninguna plaga el remanente en Egipto. ¿Por qué? Porque fueron protegidos con la sangre ¿de quién? Del Cordero. Pregunto, ¿en Egipto hubo un remanente? ¿Por qué fueron protegidos? Por la sangre del Cordero. ¿Quién era ese Cordero? Jesús. Dice el apóstol Pablo. Y luego nosotros los que vivimos, ¿quiénes son los que van a estar vivos hasta que Cristo venga? Los 144,000. Los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabe cómo describe Apocalipsis a los 144,000? Este remanente que va a quedar ileso después de esta terrible apostasía. Hermanos, ¿cuál apostasía esperamos? Una apostasía global y mundial. ¿Cuál esperamos, hermanos? ¿Cuál esperamos? Cuando invaliden la ley de Dios. Cuando invaliden la ley de Dios y se erija la imagen de la bestia. Pregunto, ¿al final de la historia va a haber un decreto de muerte? Amén. ¿A dónde está el decreto de muerte? Y dice, y quisiese matar a todo aquel que no adorase la imagen de la bestia. Apocalipsis 13. O sea, va a haber un decreto de muerte, va a haber una apostasía mundial, donde se invalide por completo la ley de Dios. El espíritu de profecía dice que va a ser cuando se decrete la ley dominical, va a ser cuando los pecados de Babilonia hayan llegado hasta el cielo y Dios se acordará de sus maldades. O sea, en este mundo que va a estar en rebelión y apostasía, Dios tendrá un remanente que brillará como lumbrares en las tinieblas. ¿Cómo se describe a este remanente en Apocalipsis? Noten, hermanos, quiero que lo vayamos a Apocalipsis 14, versículo 3 al 5. Apocalipsis 14, versículo 3 al 5 dice, hablando los 144,000, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, o sea que no pasaron por la muerte. Y dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa, hermanos, que no se contaminaron con mujeres? O sea que nunca se casaron, eran solamente hombres. No. Así escuché a un teólogo protestante que estaba diciendo este disparate en una predicación. Yo no sé por qué se meten a predicar temas de profecía si no los conocen. No se contaminan con mujeres. Hermanos, ¿el matrimonio contamina? No. ¿Es pecado casarse? No. Entonces no podemos interpretar este verso literal. ¿Qué significa no contaminarse con mujeres? ¿A dónde encontramos mujeres en Apocalipsis 17? ¿Cuáles mujeres se habla acá? La mujer aquí es lenguaje figurado. ¿Cuántas mujeres encontramos en Apocalipsis 17? No, encontramos a una que tiene muchas hijas. Babilonia la grande, la madre de qué? Mire qué interesante. Esta madre no tiene ningún hijo varón. Todas son qué? Hijas y son rameras. O sea, en Apocalipsis solamente encontramos mujeres. Pero esas mujeres deben de entenderse simbólico. Representa que los 144,000 no se mezclaron con las falsas doctrinas de Babilonia y sus hijas. Ahora, noten cómo dice. Pues son vírgenes. O sea, se mantuvieron puros espiritualmente en un mundo de rebelión y apostasía. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, Dios tiene un remanente en esta tierra. Y el último son los 144,000. Hermanos, el mundo entero llegará a una apostasía más terrible que la que pasó en los días de Acab. El mundo entero se va a unir en rebelión para pisotear la ley de Dios. El mundo entero se va a unificar. Y ya estamos viendo los pasos agigantados de la Agenda 2030 y de la coalición impía que están haciendo los gobiernos del mundo para echar a rodar este plan climático. Un engaño de Satanás. Amén. El mundo entero pisoteará abiertamente la ley de Dios. Pero Dios tendrá un remanente que va a denunciar al papado. Para terminar, quiero leer una cita del Espíritu por Profecía. Esta cita es clara. Hermanos, si ustedes encuentran a un predicador
o a un youtuber que anda diciendo que la iglesia adventista se unió con Roma, húyale como la lepra, bloquéelo, porque es un mensaje satánico. La iglesia adventista no se ha unido con Roma. ¿Quiénes son los que se unen? Los apóstatas, los impíos. Decir de que la iglesia adventista se unió con Roma equivale a decir que la iglesia adventista se hizo Babilonia. Pero ¿quién es Babilonia en la profecía? El catolicismo romano y el protestantismo apóstata son Babilonia. ¿Saben de que esta clase de mensajes confusos en los tiempos de Elena White se predicaban? Elena White tuvo que amonestar a varios grupos disidentes que estaban propagando este error, llamando a la iglesia adventista Babilonia. Solamente voy a leer una cita para que vean. Testimonios para los Ministros, página 36, párrafo 2. Los que aseveran que la iglesia adventista constituye Babilonia o parte alguna de Babilonia deberían permanecer en casa. No vengan a la iglesia, no vengan a trastornar a los hermanos, no vengan a engañarlos. Quédense en la casa. Deténgase y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado para este tiempo. Esos predicadores que hacen canales en YouTube para hablar mal de la iglesia adventista, eso no tiene nada que ver con verdad presente. Y mire, estamos tan engañados, los hermanos que hacen famosos a estos youtubers. Estamos tan engañados porque no estudiamos, que creen de que predicar verdad presente es hablar mal de la iglesia. Eso no es verdad presente. ¿Qué es verdad presente? Es predicar los mensajes de los tres ángeles. Pregunto, dígame usted, ¿cuál de los mensajes de los tres ángeles habla de que la iglesia adventista es Babilonia? No, ninguno. Noten cómo dice: deténgase a considerar cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. En lugar de trabajar con los agentes divinos para preparar a un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de nuestros hermanos. Noten cómo dice: quien acusa de día y noche delante de Dios. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? El diablo. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo. Y dice, y causándoles grandes sufrimientos, los que acusan a la iglesia adventista de Babilonia. Y ahora noten cómo termina la cita. Esta parte me gusta, lo que dice ella. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no le rendirán pleitesía al papado. Esta palabra pleitesía es unión, adoración. No le rendirán pleitesía al papado. Noten, los adventistas genuinos no se unen con el papado, no se unen. Aquí dice ella: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no le rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. Esta cita me llamó la atención, es impresionante. Los verdaderos adventistas jamás se unirán con el papado, porque Dios tiene una iglesia en esta tierra y Dios es el que dirige a la iglesia y la va a dirigir hasta el final. Amén. Porque el capitán de esta iglesia es Cristo. Amén. No son los de Loma Linda, no son los hombres. El que dirige esta iglesia, ¿cómo se llama? Cristo, nuestro capitán. Y si nosotros queremos salir victoriosos en este mar que está agitado con grandes olas, permitamos de que Cristo maneje nuestro barco, porque Cristo es nuestro capitán. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a cantar el himno, hermanos, el himno que me gusta, ese himno donde dice: contendamos siempre por nuestra fe. ¿Cuántos se pueden ese himno? Ese es un himno que refleja el tema que hemos estudiado. Hay que contender por nuestra fe.
Cantemos, hermanos. Mis hermanos, después de haber escuchado este precioso himno, vamos a venir de rodillas para pedir fortaleza a nuestro Dios. Miramos de rodillas. Señor bendito que estás en el cielo, gracias por tu palabra, que es una guía segura en este mundo de tinieblas y engaño. Gracias por este estudio que nos ha servido para fortalecer nuestra fe y aferrarnos en tus promesas. Nos hemos dado cuenta que tú siempre has tenido un remanente que no ha doblado rodillas a Baal. Bendice tu pueblo, fortalécelo. Hemos descubierto, según tu palabra, que el capitán de esta iglesia se llama Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque confiamos en el capitán que dirige nuestras vidas. Bendice la iglesia, bendice a los líderes de la iglesia. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Tengan un feliz sábado, una tarde de sábado. Dios les bendiga.